Los últimos dos temas que hemos platicado es sobre la crisis política, también económica y social. Pero también hay otra crisis que está presente, de la cual hoy hablaremos, que es la crisis ambiental. A lo largo seguramente de varios sectores, en las escuelas, en los trabajos, hay distintas campañas en las cuales se están haciendo varias acciones en pro del medio ambiente. Sin embargo, hay distintos estudios, incluso hay distintas posturas sobre qué es lo que está pasando en el mundo. Pero antes de dar comienzo a hablar sobre los aspectos ambientales o dar alguna definición sobre lo que es el calentamiento global o el cambio climático, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ir a Génesis 3, en la que se habla sobre la desobediencia del hombre. Bueno, aquí está un poquito pequeño, puedo ver si se puede agrandar. Ahí está. Dice así. Bueno, pero antes voy a orar para que podamos, aunque ya ahora empezó. Señor, te damos gracias porque en esta mañana tenemos la oportunidad de estar aquí, Señor, en tu presencia. Ayúdanos, Dios mío, para que podamos entender tus escrituras, para que, Señor, pues este mensaje, Señor, podamos entenderlo, guardarlo en nuestros corazones y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en las necesidades que cada uno tenemos. Señor, ayúdame para que pueda compartir este mensaje, Señor, y dame el entendimiento y sabiduría. Que tu Espíritu Santo me dé las palabras para poder compartirlas con mis hermanos. Y Dios mío, gracias te doy. Y Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, hablar de la tierra es hablar de muchas cosas. Sin embargo, la Biblia nos habla de un origen, y ese se encuentra en el libro de Génesis. Vamos a hablar sobre lo que es la desobediencia del hombre. Dice así en el capítulo 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores que tú en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida,
Espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí, aunque ha sido relativamente un pasaje largo, o bueno, hemos leído varios versículos, aquí me gustaría hacer énfasis en esta parte que dice: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esto es lo que pasó en el principio. Vemos que la desobediencia creó consecuencias en la tierra. Es decir, desde que el hombre pecó, la tierra se encuentra bajo maldición. Y vemos que ahora los resultados de eso es que, uno es que la tierra se encuentra bajo maldición. Dos, que con dolor se comerá de ella todos los días de la vida del hombre, y que espinos y cardos producirá, y pues comeremos, bueno, y dice, y comerás planta del campo. Entonces, estas son consecuencias que trajo la desobediencia para el hombre, para toda la humanidad. Entonces, esto es el origen. Han pasado varios años, de acuerdo al calendario judío han pasado cerca de unos 6,000 años sin fracción. Entonces, esto significa que la tierra, o el hombre, ha estado trabajando la tierra desde que Adán pecó, y pues a ello le ha significado que tenga que esforzarse, que a lo mejor los planteos que él haga no le van a resultar como él quiere. Y bueno, vemos que a partir de eso, si desde la historia del Génesis, la desobediencia generó muchas cosas, desde conflictos entre propios hermanos, muertes, y vemos cómo la Biblia nos relata la historia del pueblo de Israel, y también no solamente de Israel, ¿no?, sino que además de las consecuencias que trajo esta desobediencia, Dios nos muestra el plan de salvación que tendría para la humanidad. Entonces, en todo esto, una de las preguntas sería: ¿y qué tiene que ver el medio ambiente aquí? Bueno, pues ya vimos que desde el principio, desde que el hombre desobedeció, pues la tierra se encuentra bajo maldición. Y vamos a ver ahora, si lo viéramos en una línea del tiempo, esto fue el origen. ¿Qué pasó unos años después, cuando el Señor Jesucristo se encontraba entre nosotros? Y esto se encuentra en Mateo 24. Mateo 24 nos habla sobre las señales de fin, particularmente desde el versículo 3 hasta el 8. Bueno, vamos a tocar esos versículos, pero dice así. Mateo 24, versículos del 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, Mateo, en el capítulo 24 de Mateo, aquí ya nos hablan sobre estas señales. Y si vemos el enunciado que se dice desde el versículo 7, ya, bueno, prácticamente desde el 4, ya nos van dando distintas señales que podemos ir observando en la historia de la humanidad, particularmente en nuestros días o en estos últimos años, cómo es que esto se ha intensificado. Y ahorita tal vez podrían algunas personas argumentar: bueno, a lo largo de la historia ha habido guerras, ha habido cambios climáticos, muchas cosas han pasado, ¿por qué deberíamos pensar que ahorita nos encontramos cerca del fin? Bueno, hay distintas posturas. Algunos escatólogos mencionan que, y esto es interesante, el pueblo de Israel, del cual se menciona en la Biblia, aquel pueblo de donde vino nuestro Señor Jesucristo, este pueblo de Israel ya ha sido restaurado. Fueron expulsados de su tierra donde se encontraban, estuvieron aproximadamente 2,000 años fuera de su lugar. Ellos ya han regresado desde el siglo pasado,
y desde que nuevamente Israel se formó como un país, ya han cumplido un poquito más de 70 años, eso fue alrededor del 2018, entonces ya llevarán 70 y tantos, creo que son 2018, 19, 20, 21, 22, aproximadamente 73, 74 años. Entonces, el detalle de todo esto es que todos estos acontecimientos se están poniendo en paralelo, están convergiendo en que el pueblo de Israel pues ahora toma mayor relevancia con todos estos acontecimientos que ocurran a la misma vez. Entonces, esto es lo que nos dice Mateo, pero si buscamos qué es lo que dice en otras porciones de las Escrituras, vamos a ver que tiene muchas similitudes. Bueno, ahorita vamos a comprar esa parte. Ahora vamos a ir un poquito más a la parte de qué es el cambio climático. Hay distintas definiciones, en este caso tomé la de las Naciones Unidas, y ellos mencionan que el cambio climático dice que son cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Patrones climáticos podríamos hablar de algo que ya es repetitivo, que es conocido, que tiene una forma definida. Entonces, aquí esta definición nos habla de que es un cambio a largo plazo de las temperaturas y patrones climáticos. Aquí dice que desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Y la quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Bueno, aquí podríamos igual indagar un poquito más en esta definición, pero aquí puse en negritas algunos aspectos importantes. Mencionan que este cambio, es decir, algo que tenía una forma definida, está cambiando. ¿Y qué está cambiando? Las temperaturas, y que también los patrones climáticos, es decir, esos climas donde sabíamos que eran constantes, que eran definidos también en el tiempo, esto está cambiando en todo el mundo. Para prueba de ello podemos observar las noticias, pero esto es solo una definición. Y pues aquí, para poder hacer énfasis sobre este cambio de temperaturas a largo plazo, tan solo lo podemos ver, por ejemplo, en las últimas noticias en las que se habla que China ahora tiene que sembrar nubes para refrescar la ola de calor más larga en 6 décadas. Entonces, en la definición anterior que platicamos, decía cambio a largo plazo de temperaturas. China aquí menciona que en 6 décadas no tenía esta ola de calor, entonces hace 60 años China tenía una condición diferente, su clima también era diferente, y ahora ellos tienen que recurrir a sembrar nubes. Eso de la siembra de nubes es dispersar algunas sustancias químicas dentro de algunas nubes para que éstas se puedan condensar más rápido y pueda darse la precipitación. Algo similar también está ocurriendo en México, particularmente en Nuevo León, allá en Monterrey, donde bueno, hablar de la sequía en México es hablar de un rompecabezas muy grandes porque tiene varios matices, la parte social, la parte económica y todo ello. Pero creo que lo que nos debería sorprender a nosotros es que después de todo, esta situación también se está dando aquí en México, no solamente en Monterrey, sino también en otros estados, por ejemplo, Chihuahua, Coahuila, entonces en distintas partes, e incluso dentro de Puebla también se está dando. Recuerdo que hace una semana o dos estaba la noticia de que, creo que le llaman, bueno, ahí en la presa de Valsequillo ha estado bajando bastante su nivel y creo que hay un barquito que se encarga de hacer traslados. Entonces ahorita ellos tienen que rascar más profundo porque el nivel de la presa ha disminuido bastante, entonces pues el que opere ese barquito pues ya no puede hacerlo tan fácilmente. Entonces en Puebla, a pesar de que gracias a Dios hemos tenido lluvias, también se está presentando estas situaciones. Y bueno, aquí podríamos meternos en aspectos técnicos, pero el que llueva de manera inmediata en una región que tiene sequía no es... hay estudios en el que se muestra que la tierra, cuando ha tenido una época de sequía muy fuerte, ven que como que se erosiona, se hace pedacitos, como un rompecabezas. Cuando le cae el agua o las gotas, el suelo, al estar tan seco, repele el agua y no inmediatamente la absorbe, sino que la repele. Y eso, pues vemos que no es... Sí puede ser una solución, pero vemos que el suelo también sufre afectaciones por haber estado tanto tiempo seco. Entonces, aquí
hay muchos efectos sobre la Tierra en las cuales todas estas consecuencias están afectando no solamente a nuestra percepción, a la temperatura, sino que se deriva en otras, por ejemplo, la agricultura, los empleos, y pues eso también va a tener implicaciones en la economía. ¿Y qué decir de la política? Otras noticias que vemos es que, por ejemplo, hay alarmas en Alemania y China por las altas temperaturas de calor. Esto fue hace un día. También vemos nuevamente la sequía en México, que pues, el país tiene emergencia de agua y pues esta situación está ocurriendo en todo el país. Algo que recientemente está pasando es que en Estados Unidos va a recortar el suministro del río Colorado ante la sequía que está afectando a México. Otro es que hay incendios forestales. Esto de los incendios forestales me llamó mucho la atención porque, no sé si recuerdan, hace un año aproximadamente, o dos, hubo un gran incendio en Australia donde la fauna, como eran los canguros, pues se vieron afectados, murieron varios de ellos, y pues bueno, hubo muchas afectaciones en ese incendio en Australia, aproximadamente un año. Y por otro lado, una noticia que me llamó, bueno, hay dos, ahorita las vamos a ver, es que hay una que dice, bueno, en Alemania salió algo así. Esta noticia le pusieron este título: si me ves, llora. ¿Qué son las piedras de hambre de Alemania? Y la otra es: Inglaterra como Monterrey, sin agua y con calor, se pondrá peor. Y la otra es: alertan que millones de niños corren riesgo de morir por la crisis de hambruna. Vemos que entonces todos estos efectos que están ocurriendo en el mundo pues están generando varios daños en la humanidad. Bueno, vamos a ver un pequeño video de lo que está pasando en Reino Unido. Ahorita les comparto el audio. Desde el sur de España hasta el norte de Gran Bretaña, Europa está inmersa en una ola de calor extremo. Las altas temperaturas y los fuertes vientos provocan además grandes incendios forestales en varios países. Los científicos aseguran que estos eventos de una gravedad sin precedentes ponen cada vez más de manifiesto la amenaza del calentamiento global. Algunas casas y vastas extensiones en Francia, España y Portugal ya han sido pasto de las llamas. Además, cientos de personas han muerto por los golpes de este calor sin igual. Los meteorólogos aseguran que el futuro no es muy halagüeño, sobre todo porque en Reino Unido, un país que no se caracteriza por el clima cálido, se podría alcanzar hoy por primera vez en la historia los 40 grados centígrados. En Gran Bretaña la temperatura media en julio es de unos 20 grados Celsius. Si se acerca a los 30 se considera una ola de calor. Estos días los termómetros rozan los 40, por lo que se declaró alarma de calor extremo incluso en el norte de Inglaterra. El pronóstico meteorológico para el martes anuncia 38,7 grados, una cifra récord que podría incluso aumentar. Como meteorólogo me sorprende el calor brutal que se espera para este martes. En la oficina de meteorología nos preocupa mucho que estas altas temperaturas sin precedentes puedan ser algo normal para finales de este siglo. Una situación inusual para los británicos, poco acostumbrados al calor extremo. Las autoridades aconsejan tomar precauciones. Lo más importante es mantenerse hidratado, buscar lugares con sombra y seguir las recomendaciones normales de un día caluroso de vacaciones en el extranjero. Los expertos recuerdan el peligro para la salud que supone el calor extremo. Aunque a menudo no tengamos buen tiempo y queramos disfrutarlo, son temperaturas que nunca se habían registrado en este país y menos durante tanto tiempo. Nuestros cuerpos, nuestras casas, nuestra cultura, nuestra forma de vida no está preparada para este calor. Los operadores de trenes han reducido los límites de velocidad por temor a que el calor pueda deformar los rieles e interrumpir el suministro de energía y el servicio de ferrocarril. El trayecto entre Londres y Leeds suele tomar 2 horas, pero desde hoy al mediodía tomará 5. Parece que no podré volver ni hoy ni mañana a Crewe debido al calor. No pasan los trenes, mientras algunos se preparan para lo peor.
Me quedo en casa para no ir en el transporte público. En mi trabajo hay sí, pero luego hay que volver. Y otros lidian con el calor como pueden. Ya no hay nada que nos emocione. Ni el Brexit ni el cambio climático. Ya no sabemos de qué más hablar. Bueno, pues esto es algo que se desató hace aproximadamente un mes, en julio, y pues vemos ahí los efectos que están habiendo en otros países. México también vemos que por momentos llega a tener días muy calurosos. Seguramente para algunos adultos de nosotros o quienes son más grandes tendrán o recordarán la diferencia o la percepción que tenían en cuanto tal vez un verano de hace unos años a comparación de los que ahora vivimos. Entonces me gustaría nomás igual destacar esta noticia que me llama mucho la atención. Esto es en Alemania. En Alemania pues hay varios, bueno, tienen ríos, pero el nivel de ellos pues podemos ver que va variando a lo largo de la historia. Entonces en un periodo de tiempo, más o menos parece en los años 1600 y fracción, llegaron a escribir las personas de aquel lugar un mensaje en el cual pues hacen alusión de que cuando vean grabado en las piedras se preocupen porque son días difíciles. La noticia dice así: las piedras del hambre en Europa son marcas que las antiguas generaciones dejaron escritas en lechos de los ríos, en donde grabaron advertencias basadas en sus propias experiencias, pues cuando los niveles de los ríos en Europa alcanzaban niveles bajos, comenzaban épocas de hambre y pobreza. Las piedras del hambre son grandes rocas que solo quedan al descubierto cuando la sequía es tan severa que los niveles del agua en los ríos más importantes de Europa llegan a los niveles más bajos y las dejan al descubierto. Lo que hace frente a las piedras del hambre del resto, es que están marcadas con inscripciones y fechas de las épocas de sequía extrema para recordarle a Alemania que llegar a estos niveles de agua es peligroso. Las inscripciones más antiguas que están marcadas en las piedras de hambre datan del siglo XV, en los años 1400, me los saltaré para no decirlos, y 1600, donde la sequía trajo severas consecuencias. Y dice, un usuario en redes sociales explicó que cuando no existían los registros meteorológicos, los lugareños marcaban en esas piedras los hitos importantes que ocurrían en el lugar, al igual que marcaban los niveles altos del agua, también se hacía con lo propio en las épocas de sequía. Bueno, ¿pudieran estas noticias que hemos estado viendo ser un tanto preocupantes para algunos? Incluso hay personas que esto les pueda generar un miedo, un pavor de saber qué va a pasar el mañana. Y no solamente eso, el cine también comparte mensajes en los que se da mención de los cataclismos que pueden pasar alrededor del mundo. Prueba de ello es la película del 2012, no me acuerdo bien cómo es el título, pero donde hacían referencia a profecías de pueblos mesoamericanos que pues se daban, ¿no?, en ese año, y cómo es que pasaban a ocurrir muchas cosas en la tierra. Bueno, esa es una visión que tenía ese pueblo, o la interpretación o el mensaje que lanza esa película, pero vemos que todos esos acontecimientos, regresando, a algunas personas les puede generar ese miedo, pavor, ansiedad, distintas emociones. Y todavía más, quizás, algunas personas, tengo la impresión de que cuando se les habla o se les dice la palabra apocalipsis o son eventos apocalípticos, todavía esto genera un poco más de incertidumbre o miedo. Pero la palabra apocalipsis significa revelación. Entonces Dios nos revela a través de su palabra lo que va a ocurrir en el futuro. Recuerdo que el pastor también nos compartía sobre que el libro del cual podemos conocer el futuro, que nos da las noticias más actuales, es la Biblia. Entonces, la Biblia, si vemos lo que decía el Señor Jesús cuando hablamos en esa línea imaginaria del tiempo, donde por causa de desobediencia, pues la tierra se encuentra bajo maldición, y el Señor, pasado varios años después, en los evangelios de Mateo, Lucas, me parece que Marcos también, nos habla de las señales del fin. Vemos que Él nos advierte, ¿no? Nos da advertencias de que tenemos que estar pendientes de esto, y vemos que una de ellas es que antes de que venga el fin va a haber terremotos, pestes, hambres, rumores de guerra.
¿Cuántos años han pasado? Bueno, nuevamente desde el calendario judío, o la referencia con el calendario judío es que desde que el hombre fue formado hasta nuestros tiempos han pasado 6.000 y fracción años. Entonces, ¿por qué podríamos pensar que estamos cerca del fin? Nuevamente, porque el pueblo de Israel ya cumplió 70 años, más o menos 74. Entonces, lo interesante es que en ese punto, o en esa línea del tiempo, que ya cumplió 74, o desde que cumplió 70, varios acontecimientos climáticos, económicos, políticos, sociales, se están intensificando y convergiendo al mismo tiempo. ¿Podría ser un motivo de alarma? Puede serlo, no hay que alarmarnos, pero sí hay que verlos de una manera desde la perspectiva bíblica, pensando en que pues no somos, es decir, que en esta tierra somos pasajeros, vamos de paso, somos peregrinos, y que esto también nos recuerda algo importante. El hermano Bolaínez, recuerdo que en una predica él mencionaba lo siguiente: dice que Dios vio la decadencia moral y el mismo espíritu de depravación del ser humano, que el mismo espíritu de depravación del ser humano iba a provocar su propio final y catástrofes, y prueba de ello es lo que estamos viviendo con el cambio climático, y que también es prueba del cumplimiento de una de las profecías sobre la venida de Jesús. Entonces, vemos que el clima también nos da indicadores de que pues el Señor viene pronto, y como hemos visto en las sesiones anteriores, lo que pasa en la parte política, económica y social, y ahora que estamos aprendiendo de la ambiental, pues esto nos debe llevar a la reflexión de que el Señor puede venir en cualquier momento, y por ello también tenemos que estar preparados. Y bueno, aquí decidí nuevamente retomar ese mismo versículo. Aquí Mateo 24, este tema de las señales del fin aparece en otras partes de la Biblia. Aparece en Marcos, y en Marcos lo dice de esta manera. Voy a leer desde el 7. Dice: más cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que esto suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos nuevamente en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Y me parece que es Lucas, dice: los países pelearán unos contra otros y habrá grandes terremotos en muchos lugares. En otras partes la gente no tendrá nada para comer y muchos sufrirán de enfermedades terribles. En el cielo aparecerán cosas muy extrañas que los harán temblar de miedo. Esta es la traducción lenguaje actual, y vemos que todos estos pasajes tienen varias cosas en común, aunque los dicen con otras palabras, pero el mensaje es el mismo. Entonces, aquí, dentro del aspecto ambiental, también podemos tocar la parte de los terremotos. México se encuentra sobre un cinturón de fuego. Geográficamente, debajo de lo que es la superficie que vemos a simple vista, pues hay distintas capas, y dentro de toda esa organización de la Tierra que tiene, atraviesa un cinturón, o una especie, por decirlo así, una sección donde pues pasa magma, y pues bueno, eso le llaman el cinturón de fuego. Entonces México, geográficamente, algunos estados o algunas partes de nuestro país son más susceptibles a terremotos, pero eso no quiere decir que en otras partes del país no tiemble. Estos terremotos o sismos se pueden también dar por otras circunstancias. De hecho, recuerdo haber leído una nota en la cual dicen que los terremotos y las erupciones volcánicas también pueden verse influenciadas por otros aspectos ambientales. En una ocasión, me acuerdo que, cuando estuve una vez en Monterrey, hubo una ocasión en la que estaba, no me acuerdo qué estaba haciendo en casa, así, estudiando o algo así, y yo sentí que tembló, ¿no? Y dije, está raro, y se me hizo, pues aquí no tiembla, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Que yo sepa, no tiembla por allá. Ya después me enteré que pues creo que estaban construyendo o hicieron algo así de minería, no sé, pero después de todo, pues hubo un pequeño terremoto o sismo. No fue muy grande, pero sí se sintió. Entonces, a lo que quiero llegar es con todo esto que sí puede haber terremotos en los cuales su origen preciso
se desconoce, otros pueden ser influenciados por la actividad del hombre. Eso fue lo que escuché en las noticias, que se pudo haber causado por actividad allá en una zona en Monterrey. Y lo curioso de todo esto es que vemos que, hablando de los sismos, desde el 2004-2005, no sé si recuerdan el tsunami que ocurrió cerca de la India, pues han habido varios terremotos como ese, también en Japón, en México. Creo que no podemos olvidar de las fechas de septiembre. De hecho, lo curioso es que se repitió en la misma fecha que ocurrió hace 20 años, no, ¿qué fue? En el 80 y tantos, ¿verdad? Casi 40 años. Entonces, en esa ocasión, bueno, es una anécdota, yo me encontraba yo estaba haciendo prácticas o trabajando en un centro de investigación, y me acuerdo que una de mis jefas, podría decirse, ella es matemática, y le preguntamos, oye, pero está muy raro, ¿no? ¿Cómo es que se va a dar un terremoto en la misma fecha en la que ocurrió hace tal vez 20 años o 40 años? Dice, sí, es muy raro, dice, pero pues se dio. Entonces, yo pienso que pues todo eso pues también son recordatorios que Dios nos hace darnos cuenta sobre que pues esta tierra pues es, ¿cómo decirlo? Nuestra estadía aquí es temporal, y de lo cual pues también tenemos que hacer énfasis que no podemos aferrarnos a ella. Y bueno, en los últimos años, como mencionábamos, ha habido diversos fenómenos, ha habido terremotos, olas de calor, frío también, hambrunas y pestes. Creo que pestes ya hemos escuchado algunas de ellas, en las sesiones anteriores también se han platicado, por ejemplo, como es la del COVID. Y no sé si han escuchado, últimamente se están descubriendo más nuevos virus, como es el caso, uno en la India creo que le llaman el virus del tomate, otro es como el virus sobre la viruela del mono. Entonces, están apareciendo nuevos virus, y esto también bueno, no tengo aquí la traducción, pero el hermano Bolaines es un escatólogo, y él menciona que en un pasaje de Job, él menciona que en la traducción en hebreo dice, voy a tratar de parafrasearlo, no tengo las palabras, bueno, aprendido el versículo de memoria, pero lo voy a parafrasear. Decía que en Job, dice que tú guardarás esos virus para que posteriormente sean usados en el día del juicio. Entonces, el hermano Bolaines en una de sus predicas, igual trataré de buscárselas para compartírselas, hace mención de que con el derretimiento que está ocurriendo de los polos, por ejemplo, en varias partes del mundo, Rusia también tiene secciones en las que pues, el clima es muy frío, y menciona que ese hielo está guardando o está como que reservando virus, o sea, los tiene así como que bajo reserva. Entonces, el derretimiento de los glaciares pues está permitiendo que aquellos virus que quedaron así como que en pausa, ahora pues nuevamente salgan a la superficie y puedan estar, o podrían esto generar un riesgo de provocar tal vez enfermedades. Entonces vemos que la parte ambiental a lo mejor no es algo tan obvio. Eso de que se derritan los polos genera varias consecuencias. Una es de que además de que va a aumentar el nivel del mar, también puede generar que aparezcan nuevos virus. Entonces vemos que hay varios efectos, y pues noticias hay muchas. Pero una de las preguntas serían, hay personas que puedan preguntar, bueno, pero ¿por qué Dios no hace algo? Él no puede intervenir, Dios no puede hacer algo. Sí, Dios puede hacer todo, pero Él es soberano, y en su voluntad Él sabe qué permitir, Él sabe qué hacer, y muestra de su soberanía también la podemos encontrar en la palabra de Dios. En Mateo 8, del 26 al 27, dice, y Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En Marcos 4, versículos del 39 al 41, dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y viendo esto cesó y sobrevino una gran calma. Entonces dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno,
en todo esto vemos que a pesar de que está habiendo una crisis ambiental, de que están ocurriendo varios fenómenos climáticos en todo el mundo, Dios tiene el control de todo. Entonces, esto también nos puede brindar una calma de que aún con todo y en medio de problemas, Dios puede permitir que ocurran cosas, o también si en su voluntad Él decide calmarlas, quitarlas, Él puede hacerlo. Entonces, tal vez una de las preguntas, bueno, aquí hablábamos de Israel, bueno, todavía no llego a ese punto. Y en todo esto, ¿qué perspectiva bíblica podemos tener de esto? Bueno, retomando esta serie de temas, vemos que las señales del fin hay que tenerlas presentes, que hay que mirar con detenimiento, hay que preguntarnos, evaluarnos sobre qué acontecimientos están pasando, qué es lo que dice la Biblia de cada uno de ellos. Y lo que vemos es que cada una de estas noticias nos dan una alerta, un destello, por decirlo de una manera, de lo que va a ocurrir más adelante. Hay un periodo en la Biblia en el cual se llama la tribulación y gran tribulación. Si vemos eso, ese periodo pues es descrito en el libro de Apocalipsis. En ese libro vemos que van a pasar muchos acontecimientos que se van a reflejar en el clima también. Y pues vemos que, por ejemplo, ahí se habla de que el sol quemará a la gente, que pues también, por ejemplo, se habla de que habrá pocas raciones de comida, de aceite. Entonces, el cómo se vaya a dar todas estas situaciones, en este momento no las sabemos con certeza, pero viendo los acontecimientos que van ocurriendo, vamos viendo cómo es que se van como que alineando cada una de estas cosas para que se llegue ese momento. Entonces, lo que podemos aprender de estos fenómenos que nos están tocando vivir es que, si bien pueden ser duros, desastrosos y que pueden causar dolor para muchas personas, imagínense cómo será en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo en el cual aquellas personas que no aceptaron a Jesucristo, aquellas personas que vivan en ese tiempo, se la verán muy duras. Entonces, dentro de todas estas reflexiones, que hay que buscar a Dios en tanto Él pueda ser hallado, que hay que tomar conciencia que podemos observar lo que nos rodea, las lluvias, la escasez, y también darle gracias a Dios por lo que tengamos en este momento, porque pues en otros lugares no lo tienen. Y bueno, aquí mencionábamos que pues debemos recordar que Dios está en control y que este mundo pues no es nuestro hogar. Hay un pasaje en 2 de Pedro 3, del 7 al 12, lo voy a leer. Dice: pero con el mismo poder ha dado la orden de que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego. Serán quemados el día en que Dios juzgue a todos y destruye a los que hacen mal. Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y 1000 años son como un día. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todas vuelvan a obedecerle. Pero cuando el Señor regrese, vendrá como cuando un ladrón entra a una casa a robar. En ese día, los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso, las estrellas serán destruidas por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán. Ya que todo será destruido de esa manera, ustedes deben obedecer solo a Dios, hacer el bien y esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas. Bueno, esta tierra pues vemos que ha sido un hábitat que nos dio el Señor desde el principio, desde el Génesis. Bien, nuestro paso por ella es temporal, y pues también, así como es temporal, pues tenemos un tiempo en el que solamente Dios sabe cuánto tiempo vamos a vivir aquí. Y por ello también eso no significa que perdamos las esperanzas. Y a ello viene esto, que el Señor tendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, de todos los efectos que están ocurriendo en el mundo, esto para algunas personas pudiera causarles miedo, para tal vez los más jóvenes. Aquí, como experiencia personal, cuando era chico, o era más o menos, bueno, pues en la adolescencia, a mí me llamaba la atención, me sorprendía ver, por ejemplo, noticias o documentales sobre el derretimiento de los polos, y tal vez
no identificaba esa sensación, pero ahora que lo recuerdo, sí me generaba un poco de ansiedad saber que pues se está acabando el mundo, que a lo mejor los adultos, pensando en ese momento, pues no están haciendo mucho, nuestros políticos, y qué podemos hacer, y a lo mejor pues te despierta actitudes en pro de cuidar el medio ambiente. Sin embargo, vemos que como hombres podríamos intentar hacer todo. Incluso el hermano Bolaines es lo que menciona en alguna de sus predicas. Él menciona que aunque en este momento trataran de parar todas las fábricas, hicieran o sea, que todos se pusieran de acuerdo en el mundo para detener el cambio climático, los efectos prácticamente, o sea, ya vienen en camino. Entonces, cosas fuertes van a ocurrir. ¿Cuál es el impacto que va a tener en el mundo? No lo conocemos a ciencia cierta, pero sí podemos ver los efectos que ya están pasando en varias partes del mundo. Y nuevamente esto viene. El temor no debe ser una actitud que debe estar presente entre nosotros o permear, sino recordar las promesas que Dios tiene y recordar que Él nos ha revelado que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, pero eso tendrá que pasar dentro de un tiempo. Pero lo que sí podemos recordar es su palabra para esos momentos. Recordar que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 21, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo, donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio, y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo, Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Entonces me gustaría resaltar, dice, Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Entonces, el que nos diga eso, Dios, que estas palabras son verdaderas y dignas de confianza, pues nos recuerda que así también podemos tomar esto que leemos, esto que estamos meditando, que Dios así lo hará, que podemos confiar en su palabra, que pues Él hará ese cielo, esa tierra nueva, y donde vemos que se nos dice que Él vivirá o nosotros viviremos con Él. Dice: ya todo está hecho, yo soy el principio y el fin. Al que tenga sed, a cambio de nada le daré de beber del agua de la fuente que da vida eterna. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso, y serán mis hijos, y yo seré su Dios. Pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren a dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas. Allí se quedarán separados de mí para siempre. Creo que todavía este último párrafo pues es duro, porque vemos las diferencias o los contrastes entre lo que es vivir con Dios y también la diferencia entre estar lejos de Él. Entonces creo que aquí la Biblia nos habla de las distintas actitudes o hechos que como vemos pues no le agradan a Dios. Ya las hemos leído. Entonces esto es un mensaje para que también podamos reflexionar sobre la condición en la que se encuentra el mundo, sin ánimo de juzgar, sino que mirar cuidadosamente y darnos cuenta que esas condiciones pues están apartando a las personas, las están apartando de Dios. Entonces, una de las premisas o algo que nos puede ayudar es cómo deberíamos pensar nosotros, o cuál debería ser nuestro enfoque al pensar que en un mundo donde está habiendo una crisis ambiental, también una crisis política, económica, ¿cuál debería ser nuestro enfoque? Bueno, nuestro enfoque debería ser proclamar la verdad del Evangelio, el mensaje que tiene para poder salvar almas. Si bien quizás en nuestras manos no está poder detener el viento, detener una tormenta, y que esa tormenta podría quitarle la vida a una persona o a una familia, que podría quitarle a lo mejor el empleo a alguna persona, o tal vez que por algún hecho climático pues le dañe el patrimonio de una persona. Eso
quizás en nuestras manos no esté impedirlo, ¿no? O podríamos ayudar indirectamente de algunas formas, pero no podríamos evitar, como que no tenemos control sobre el clima nosotros. Vemos que Dios es soberano y Él lo tiene. Pero en todo esto, lo que sí podemos ayudar para evitar que sufran, o más allá de su estancia aquí terrenal, es compartirles ese mensaje, pues para que ellos también puedan conocer a Dios y que ellos puedan tomar esa decisión de aceptar a Jesús, la cual puede salvar sus almas. Entonces ya vimos que antes en Apocalipsis los dos contrastes, lo que es vivir con Dios y el otro es estar lejos de Él. Por lo anterior, creo que este versículo de este salmo, el Salmo 46, dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Lo voy a leer aquí mejor en la Biblia para que ahorita lo chequemos. Es Salmo 46, los invito a que podamos ir todos allá. Dice desde el 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. En los primeros versículos vemos que nos da algunos atributos de Dios. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en los versículos siguientes vemos cómo es que nos da un escenario en el que dice: no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y esto me hace pensar en los hermanos cristianos que a lo mejor viven en costas o en lugares donde tienen que sufrir o padecen estos efectos climáticos. Me pongo a pensar cuán provechoso, cuán satisfactorio podría ser que aquellos hermanos puedan recordar este mensaje, o algunas personas que viven en estos lugares puedan conocer este mensaje, para que igual se aferren a la palabra de Dios, que a pesar de lo que ocurre en el clima, pues ellos pueden tener la certeza de que Dios es su pronto auxilio, su amparo, su fortaleza. Y vemos que pues estos atributos de Dios pues los podemos trasladar no solamente a cuestiones climáticas, sino también a otras situaciones. Aquí el Salmo nos da un ejemplo. Dice: aunque la tierra. Entonces vemos que Dios es nuevamente pues nuestro amparo, nuestra fortaleza, y por ello tenemos que estar recordando que cuán importante es que podamos compartir el Evangelio. Y dentro de esto, ya para cerrar, me gustaría igual mencionar una reflexión que hizo el hermano Bolaines, y que también me hace pensar que los tiempos vemos que nos muestran los acontecimientos, que Dios viene pronto. Y él mencionaba que tal vez, que la segunda cosa que el hombre puede amar, o una de las cosas que puede amar el hombre, es su familia. Entonces él hacía el énfasis de cuán importante es que nosotros podamos compartir ese evangelio a nuestros seres queridos, porque puede llegar a haber actitudes en la iglesia de que, ¿cómo decirlo? Una actitud conformista de que pues él no quiso escuchar, pues ya. Entonces él mencionaba que ese amor hacia nuestros familiares también se manifieste, lo que entiendo, en compartirles de la palabra. Y como hace un momento se oraba, quizás no sé si nos tocará a nosotros ver ese cambio en ellos, pero que podamos seguir compartiéndoles, orando por ellos, porque pues son nuestros seres queridos y también nos importan. Entonces, para que oremos también por la salvación de ellos. Yo pienso que seguramente algunos de nosotros tendremos familiares que no sean salvos, entonces pues orar por su salvación por ellos, y nuevamente no teniendo miedo de lo que vendrá, sino confiando en lo que Dios hará, en lo que ya está escrito. Entonces pues por mi parte sería todo, y pues vamos a orar para cerrar. Señor, te damos gracias porque hoy en esta mañana, ya tarde, sabemos que hay varios acontecimientos que están pasando en el mundo. Vemos que en estos últimos estudios que hemos tenido, hemos aprendido que el Señor, pues,
hay señales que tú nos dijiste en tu palabra que habrán de ocurrir antes del fin. Ayúdanos, Señor, para ser observadores, Señor, pero también hacedores, Señor. Hacedores de tu palabra, Señor, para que podamos guardar tu palabra y podamos aferrarnos a ellas en momentos difíciles o duros, como ocurren en varias partes del mundo. Señor, te necesitamos en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, y vemos que, pues, Señor, a pesar de que ahorita nos encontramos en una tierra que está bajo maldición, pues, Señor, tú te apiadas de nosotros, Señor, y nos das nuestro alimento de cada día. Tienes piedad en nosotros, en permitirnos vivir. Y pues también, Señor, aunque haya situaciones que quisiéramos que no pasaran, pues tú tienes el control de ellas, como lo es el clima, Señor. Señor, el hombre no puede tomar un rol como tú. Tú eres el único que tiene control, soberanía, Señor. Tú sabes, Señor, todo lo que ocurre en la tierra, Señor. Tú tienes control de ella, Señor. Tú permites. Tú, Señor, tienes control de todas las cosas que ocurren aquí, aún por más difíciles y duras que a nosotros nos puedan parecer. Pero, Dios mío, en todo esto vemos que el Salmo 46 nos recuerda que aunque la tierra pues brame o esté ocurriendo en hechos muy duros, Señor, tú eres nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza. Ayúdanos a recordar este mensaje, Señor, y también a que podamos compartir de tu palabra con otras personas, pero pues, Señor, pienso que uno de los primeros círculos para trabajar es con nuestras familias, porque muchas veces pues podemos llegar a tropezarnos, pero, Señor, ayúdanos, Dios mío, para que podamos dar un testimonio, Señor, podamos reflejar ese amor que tú tienes para con nosotros y también pues expandir ese amor con ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que también pues esto vaya permeando en otras áreas de nuestra vida, como el trabajo, nuestras amistades. Ayúdanos, Señor, para que pues también podamos compartir este mensaje con otras personas y también, Señor, pues ellas puedan conocerte, aceptarte como Señor, su Salvador, Señor, para que más personas sean salvas. Ayúdanos, Señor, en nuestras vidas, en nuestras dificultades. Y, Señor, también te pedimos por ejemplo, aquí en México, por los estados que tienen escasez de agua, Señor. También por los lugares en los que están habiendo hambres, pestes. Hay mucho, Señor, que está pasando en la tierra, pero, Señor, tú vienes pronto. Ayúdanos a estar listos, Señor, para tu arrebatamiento, Señor, para que podamos ser dignos de ser tomados. Y, Señor, ayúdanos, Dios mío, en cada día de nuestras vidas. Y, Señor, nuevamente ayúdanos a guardar tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Señor, por todo. Dios mío, todo esto te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.